Bueno, en el medio de todo eso, la decisión de comenzar las clases por parte del gobierno y rechazar esa alternativa por parte de los gremios del área de la educación. Tanto en SAFE como SADOP decidieron rechazar la propuesta salarial y esto motivó que el ministro Goiti les enviara a los docentes un mail general, ¿no? Si bien dice, hola, ¿cómo te va? O ¿cómo le va? Soy el ministro Goiti, quería tomar contacto directo con ustedes y explicarle cómo se conforma el salario sin cifras, ¿no? Sin el dato firme de cuánto arranca cada uno. Es decir, esta presencia, si se quiere, diferenciada, no es más que un mail de esos que se llaman corporativos, creo que, claro, que le mandan a todo, ¿no? Apretó send y salieron 50.000 mails, no sé cuántos maestros. Parece que buscaron el padrón, buscaron las direcciones en los registros del Ministerio de Educación y le mandaron a todo un mail. Bueno, algunos les contestaron y le contestaron en serio, ¿no? ¿Viste? Cuando dice repli o respuesta, algunas cosas que contestaron son irreproducibles, pero no vienen al caso, ustedes se pueden imaginar. Otras incluso se tomaron la molestia y otros de explicarle por qué no era así como él planteaba, lo del incentivo docente y todo eso, y otros directamente lo recibieron. A algunos le ha molestado que haya una suerte de invasión de la privacidad. Bueno, eso tampoco es para tanto, ¿no? Porque llegan tantas cosas de tantos lugares que si el ministro tiene la deferencia de mandar una explicación, uno se enoje porque se la manda. Lo que puede hacer es enojarse porque sea falso, que es lo que algunos dirigentes sindicales están expresando desde el momento en que se entregó esa notificación. También los médicos de Cyprus, lo habíamos adelantado ayer, ANRA aceptó, que es una rama, Cyprus no, y convoca a movilización para la próxima semana. En el medio y antes va a estar también, y esto a nivel nacional, el discurso del presidente de la República el domingo de apertura del periodo ordinario de sesiones. Luego de eso ha convocado a un asado. Espero que ya hayan comprado la carne porque va aumentando más o menos entre un 2 y un 2,5 por semana. En Rosario un 18. Bueno, sí, bueno, lo que hizo, eso es desde el comienzo de año, ¿no? Ahora le agregan el 2% cada semana, con lo cual, cuando estemos hablando dentro de un par de semanas, vamos a estar en el 25 más o menos, ¿no? 24, una cosa así, desde el comienzo del año, solamente desde el comienzo del año. Ahora, van todos los diputados, todos los senadores, los ministros, el gabinete completo a la residencia a compartir ese asado después de la apertura de sesiones que está preparando el propio Milei, con un discurso, como siempre, ¿no? Hermético, econométrico, plagado de ejemplos y de datos imposibles de verificar. La inflación viajaba al 17.000%. Yo espero que vuelva con el viaje de la inflación, porque es una linda historia esa. Es como la del Expreso Polar, ¿se acuerdan? La de Tom Hanks con dibujo. Sí. Bueno, esto es más o menos eso, ¿no? Porque la verdad es que a los santafesinos, por ejemplo, que han sido propietarios o trabajadores de las 22.400 empresas que cerraron desde que él es presidente de la República, en todo el país, ¿no? Digo, y lo que pasa acá con una pérdida de empleo de cerca de 300.000 en Argentina, y si uno hace una traslación a los porcentajes habituales de Santa Fe en lo que representa la economía nacional, acá se han perdido aproximadamente 30.000 puestos de trabajo, ¿no? Había una reunión de FIFE, después vamos a ver si podemos hablar con alguno de los representantes de los industriales de la provincia de Santa Fe, porque Santa Fe efectivamente es una de las regiones más castigadas, ¿no? El industricidio en esta región, en este territorio, ha sido tremendo, y hay una imposibilidad material de, digamos, recuperar o recomponer. No hay políticas contracíclicas, no hay, más allá de que se ha mantenido y desarrollado obra pública en la provincia, no hay muchos elementos, instrumentos, aunque creo que los que hay no se usan, para socorrer y asistir a los empresarios pequeños y medianos que han caído como consecuencia de la despiadada apertura de las importaciones, liquidando
directamente liquidando a sectores de la producción en la provincia de Santa Fe que no tienen manera de competir, ¿no? Esta historia de que se reconviertan, que se transformen en importadores, ¿no? Hace que de los 10 empleados que tenían haga falta uno para hacer pedido, otro para verificar que llegó y otro para abrir las cajas. Quiero decir, la pérdida de empleo, de fuentes de trabajo, es continua, es incesante y no hay respuesta. Sin embargo, hay, por cierto, también movidas políticas que acompañan este momento que el gobierno avisora como bueno para el propio gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, celebran la conquista del Senado. Allí otra vez la defección, no sé, la palabra traición parece que pega fuerte, ¿no? Porque un recorte de lo que hicimos el viernes pasado tiene cerca de 100.000 vistas de un tramo de la charla de aquí de radioactividad, pero con el título Traidores. Eso es lo que la gente que hace redes sabe manejar muy bien, ¿no? Cómo titular, cómo encabezar, cómo presentar un podcast o un resumen de noticias. Pero francamente de eso se trata. Hoy escuchaba el testimonio, viniendo para acá, tempranito, en una radio de Buenos Aires, de una senadora por Tucumán, ¿no? Que explicaba por qué ella y otros 2 senadores más, a una de las cuales de apellido Moisés le dieron la vicepresidencia que tenía el bloque peronista, votaron junto con Milei, o con los legisladores de Milei. Y dice, bueno, en mi caso no quiero más recibir órdenes de Buenos Aires, yo hablo con mi gobernador. La última vez mi marido iba a encabezar la lista de diputados y lo bajaron y pusieron uno de la Cámpora. O sea, es una cosa casi personal, sectaria, chiquita, minúscula, mezquina, que hizo que un grupo de senadores se abriera del bloque oficialista que conduce el senador Mayans, y entonces se los trajo para su lado Patricia Bullrich y le dijo, mira, una de ustedes va a ser vicepresidenta primera de la Cámara. Lo único bueno es que la relega a la vicepresidencia segunda Carolina Lozada, ¿no? Que es francamente un caso muy especial para la teoría política, para que sea estudiado, porque después de las cosas que dijo, entre otros del gobernador, el gobernador sigue sosteniéndola, bancándola, es la misma que dijo que se vendían bebés en Echesortu, ¿no? En Avellaneda y Mendoza. Quiero decir, ya con eso solo uno tiene una pintura, ¿no? Bien definida de lo que es. Pero decíamos, por primera vez desde 1983, y una vez más por defección de los peronistas, el peronismo se queda sin el manejo de la mayoría, sin tener la representación institucional en la Cámara de Senadores de la Nación. Desde la recuperación de la democracia, que esto no ocurría. Es decir, desde que empezó la democracia, siempre hubo en las autoridades de la Cámara y en la línea de sucesión un dirigente del peronismo por peso propio, por por respetar las proporciones y las mayorías y las minorías. Bueno, esto con la deserción, con la salida de los 3 senadores del peronismo, porque terminaba diciendo, ¿no? La senadora Mendoza decía, bueno, porque al final somos todos compañeros peronistas. Bueno, si son todos compañeros peronistas, votá con los compañeros peronistas, o integrar el bloque con los compañeros peronistas, ¿no? Esa fue una maniobra también atribuida a Patricia Bullrich, que probablemente les haya relatado algún tramo de su vida y mostrarlo que no pasa nada. Si uno es un saltimbanqui, va de acá para allá, viene, vuelve, se las toma de vuelta. Le demostró, mira qué bien que me ha ido a mí. Y la verdad que le ha ido bien, ¿no? Porque si uno piensa la bajeza, la falta de consistencia moral, ética de Patricia Bullrich y los cargos que ha detentado, los lugares que ha accedido, porque no nos engañemos, en Buenos Aires sacó la mitad de los votos para ser senadora nacional, ¿no? Ahora que después la hayan nombrado por decreto ministra de Trabajo con De la Rúa, ministra de Seguridad con esta gente, antes con Macri, eso es otra historia. Ahora, cuando fue elección en Ciudad de Buenos Aires, los porteños la mitad la votaron, ¿sí? O sea, que tengamos presente eso, porque no se puede deslindar responsabilidades y mirar para otro lado.
Pero, como decíamos, la figura de Javier Milei, que está en ese microclima de, entre comillas, éxitos y consecución de logros, como por ejemplo esto, ¿no? Haberse pasado por el traste en el Senado el reglamento y la historia parlamentaria para birlarle al peronismo la presencia como autoridades en el Senado de la Nación. Decíamos, la imagen del presidente Javier Milei, medida por consultoras y encuestadoras que no son ni kirchneristas, ni de la CTA, ni de algún sector de la CGT, ni de la izquierda, sino que son los grupos que permanentemente trabajan en esas cuestiones, muestra una caída, una pérdida de imagen positiva por tercer mes consecutivo. Esto empezó en noviembre, después de las elecciones. En diciembre y en enero, la caída en la consideración de la opinión pública es un hecho que se ha verificado y que después vamos a compartir y vamos a ampliar, ¿no? con las encuestas que se han dado a conocer. ¿Qué significa esto? Bueno, que de aquí en adelante y en las distintas formas de representación habrá que ir viendo y pensando si hay una alternativa, porque este es el otro tema que evidentemente no se ha podido ni mejorar ni corregir. El peronismo sigue en una lucha interna, en una disputa en la que se van esmerilando las chances y las posiciones de algunos de los candidatos expectantes. Han aparecido ahora otra vez coqueteos con distintos sectores, como por ejemplo un grupo importante de dirigentes peronistas la está mirando con buenos ojos a Victoria Villarruel. Entre ellos Moreno, por ejemplo, que no creo que sea un dirigente importante, pero sí que tiene exposición pública, diciendo que es nacionalista ella y que el peronismo tiene mucho nacionalismo, sí. Ahora, ella defiende a Videla, a los torturadores, reivindica el golpe de Estado, el ataque y la discusión y la disputa entre los peronistas que se saldó, entre comillas, violentamente, que banca la AAA. Quiero decir, Victoria Villarruel es, francamente, una situación de quiebre dentro del peronismo. Porque razonablemente nadie, digamos, y sí, debo rectificar sobre la marcha, piensa que esa mujer puede ser candidata al peronismo. Hay gente que sí. Luego están los antikirchneristas, que son muchos también, por supuesto, entre ellos varios gobernadores que están tratando de conformar una liga. Yo le diría que miren lo que pasó con Unidos, ¿no? Cuando la referencia política es Milei y quisieron estar un poquito más para acá y un poquito más para allá, separarse pero no tanto, ir pero volver, Puyaro, Nacho Torres, Yarllola, un raquítico 5% tuvieron siendo gobernadores de provincias. En el peronismo hay una movida de esas características con los gobernadores del norte, Jujuy, Chaco, Salta, y está Jaldo aparte y por fuera. Bueno, Jaldo es el que se acerca a Victoria Villarruel. Y el tercer grupo, que es el más importante porque tiene representación parlamentaria y una exposición pública más elevada, es el del kirchnerismo, que a su vez tiene facciones internas que se están enfrentando de manera más cruel y cruenta que los otros peronistas con el propio kirchnerismo. La cuestión intestina, Axel, Máximo, Cristina, Carly Bianco, sí, todo eso está en, no ebullición porque es bajita, no hay mucha espuma, pero está por lo menos en discusión. Hasta que eso no se acomode y se transforme en un polo más o menos respetable y con expectativas, las otras discusiones vinculadas a los gremios combativos, a los partidos de izquierda, a la ONG que pueden dar el salto o el paso siguiente hacia la política, francamente no parece como una alternativa viable. Yo lo veo y lo escucho a Grabois, y la verdad que no sé hasta qué punto Grabois no es piantavotos. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque una cosa son las posiciones que defiende,
con la mayoría de las cuales uno acuerda, y otro es el modo, el discurso, la actitud, la gestualidad. Bueno, eso hay que también meterlo, hay que también evaluarlo, hay que también contemplarlo, porque la construcción política requiere ir más allá de lo que uno piensa y sin claudicar ni abjurar de los principios, tener una apertura aún mayor. Eso de pescar en la pecera o cazar en el zoológico no sirve para nada. No sirve para nada, porque con el grupo y el núcleo duro se llega a un porcentaje insuficiente para transformarse en una alternativa de poder, que es en definitiva lo que puede hacer cambiar algunas cosas del rumbo que ha tomado nuestro país. Vamos a ver cómo le va a Milei, porque por supuesto ya podemos adelantar lo que dirán los oficialistas: un gran discurso, una pieza oratoria magnífica, el trazado de un plan, los logros, y la oposición que va a decir esto es un desastre, no dijo nada, dio números falsos, mintió. Todo eso ya se sabe, sea quien sea que esté parado en el estrado y sean quienes sean los legisladores que escuchan el discurso. Pero lo cierto es que el día a día, la cotidianeidad, los indicadores que estamos mostrando, otra vez la caída del consumo en un 4%, es mucho eso, porque se va sumando y se va acumulando sobre otros consumos, otras caídas de consumo, ¿no? El acumulado es realmente serio. Los datos acerca de la desocupación, el desempleo, el cierre de establecimientos fabriles, la afectación a los grandes grupos económicos, a los que Milei llamaba hasta hace poco héroes, ¿no? Y los felicitaba a los empresarios. Incluso era indulgente con los evasores, porque era la manera de poder seguir produciendo. Ahora se hace encima de ellos. Le dice Mr. Chatarrín a Pablo Roca. Hay que reconocer que la osadía del presidente es grande, ¿no? Porque hay que decirle Chatarrín a Pablo Roca. Lo insulta de arriba abajo a Madanes, que son los dueños de FATE y de Aluar. Viene ahora el problema con Aluar, y cuando ya llega el agua al cuello a estos sectores, es que los demás abajo ya están ahogados, y son las pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver cómo sigue esto, porque el llamado famoso, conocido Círculo Rojo está integrado por estos tipos. Y más allá de que a uno ahora anda lloriqueando en los rincones o despotricando, cada vez que se ha tomado una determinación o se ha definido una posición, ha sido sosteniendo las políticas del gobierno. No sé cómo ni hasta cuándo va a pasar esto, pero es lo que se está advirtiendo ya. Hay empresas que no son ni tan pequeñas ni tan medianas, que están sufriendo la política económica del gobierno y que están provocando situaciones de tensión social que se empiezan a ver de manera más frecuente. Lo que pasa en Verónica, sin solución, lo que pasa en otros lugares donde hay gente que hace 3 meses que no cobra sus salarios y sigue yendo a laburar, la aceptación de paritarias en las que no ha habido aumento en el último semestre en varios rubros, en varios gremios, bueno, tiene un punto de saturación que no sé cuándo ni cómo se va a expresar, pero que me da la sensación que es inevitable, ¿no? Bueno, vamos a esperar el discurso del domingo de Milei, porque más allá de estos lugares comunes, de la crítica o el cuestionamiento, veremos si hay algún tipo de anuncio, ¿no? Porque eso es lo otro que también se espera de un gobierno que a lo largo de 2 años no hizo ni 1 kilómetro de ruta, ni un aula en una escuela, ni un dispensario, ni un hospital en ninguna parte del territorio nacional. ¿A dónde va la guita? ¿A dónde va lo que se cobra de impuestos? ¿A dónde va? A pagar deuda. ¿Y para qué pagar deuda? Para tomar más deuda. ¿Y quién se beneficia con eso? Bueno, los sectores vinculados a los negocios financieros que casualmente reportan al ministro Caputo, a Sturzenegger, a ese elenco estable que, libertario o no, casta o no, siempre está revoloteando por los centros de poder y termina saliéndose con la suya. Son las 7:28 de la mañana, nos vamos a acompañar hasta las 9.